Ok, chicos, vamos con el siguiente tema que tiene que ver con la parte de la morfología. Inclusive por ahí les dejé una tablita para que la realizaran y y poco a poco ustedes vieran qué es la morfología o cómo funciona la morfología. De entrada, chicos, pues tienen que aprender que la morfología es la que se ocupa del estudio de las palabras, es decir, su estructura interna, los procesos de formación y así como su tipología y empleo. Lo que vimos hace rato, chicos, tiene que ver con la ortografía. Ahorita vamos a revisar lo que tiene que ver con la morfología. Inclusive vamos a hacer un análisis morfológico. ¿Sale? De acuerdo a nuestro alfabeto o de acuerdo a nuestra lengua, más que el alfabeto, de acuerdo a nuestra lengua, tenemos todo ese tipo de palabras, chicos. Tenemos sustantivos, tenemos adjetivos, tenemos artículos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. ¿Sale? Son todo tipo de palabras que existen dentro de nuestro lenguaje. ¿Cómo tenemos que emplearlas? Es la gran pregunta. O sea, ¿cómo se emplea un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿En qué momento llevamos un artículo? ¿Cuándo podemos utilizar un pronombre, un verbo, un adverbio, una preposición y una conjunción? ¿O de qué manera se utilizan las preposiciones y las conjunciones? ¿Quién? A ver, levante la mano o póngame su pulgar arriba de los que ya hicieron la actividad. ¿Quiénes ya fueron? Arnold ya hizo la actividad, muy bien. Y nada más. Creo que nada más tres personitas. Ah, Alberto también ya hizo la actividad. Y Chava. ¿Sale? Chava también vi por ahí. Ok. Bueno, vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos. Por eso era importante que hicieran su tarea antes de esta clase. Pero bueno, si no lo van a tener que usted realizar su apunte. Vamos a revisar cada uno de estos conceptos y cómo funcionan. Y al mismo tiempo vamos a ir armando una oración. ¿Sale? Entonces vamos con el primer concepto que tiene que ver con el sustantivo. A ver, Arnold, ¿qué se acuerda o si tiene a la mano nos puede decir qué es un sustantivo? Mm, Es que no lo leí bien todo, Ay, ¿qué pasó? que casi no me acuerdo, no lo leí bien todo, Ok, si bueno, soy vamos a... sincero. Bien importante que también tengan esa tablita a la mano y pues esa tablita ustedes mismos la desarrollaron. Ahorita les paso una tablita que yo hice, ¿sale? Pero no quiero que esa tablita la vayan a reproducir nada más en su tarea. Ok, un sustantivo, chicos, vamos a ver mi tablita antes de escribirlo. Tenemos que un sustantivo es una palabra variable que nombra la realidad. Es decir, para decir que nombra la realidad quiere decir que nos dice cómo son las cosas. Un sustantivo, vaya muchachos, es cómo le decimos nosotros a las cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sustantivo. El tipo de sustantivo que nosotros tenemos se llama sustantivo propio. ¿Vale? De hecho, nosotros tenemos mínimo tres sustantivos. Hay quienes llegan a tener cuatro sustantivos y si sus papás son muy creativos, llegan a tener hasta cinco o seis sustantivos. ¿Cuál es el sustantivo propio, Víctor? Víctor, creo que se me quedó dormido. Ah, ya me contestó por acá. Ah, te preguntaba que de acuerdo a lo que dije, ¿cuál es el sustantivo propio? Si estoy comentando que nosotros tenemos por lo menos tres sustantivos propios. A ver, Clavijo, ya levantó la mano. Clavijo, ¿cuáles son los sustantivos propios? El nombre,
Nuestro nombre, ¿sale? Entonces, ojo, los sustantivos es la manera como nosotros nombramos a las cosas. Un sustantivo propio es aquel que por lo menos la primera letra se escribe con mayúscula, ¿sale? Entonces ahí entran los nombres de personas, los apellidos, los nombres de las ciudades y las poblaciones. Eso es un sustantivo propio, ¿sale? Y hay otros que se llaman sustantivos comunes o sustantivos impropios. Los sustantivos impropios o comunes es como nosotros le llamamos a las cosas. Pluma, libro, mouse o ratón, computadora, chamarra, audífonos, todos esos chicos son sustantivos comunes. ¿Sale? Entonces tomen en cuenta para cuando les digan, a ver, un sustantivo, ¿cuál es el sustantivo de esto? Bueno, el sustantivo quiere decir cómo le llamamos nosotros a las cosas. A ver, Rivers, dígame un sustantivo común, no propio, un sustantivo común, el que usted quiera. Vamos a armar una oración. Ay, esas no me las sé todavía, pues. ¿Cómo? Que nada, no sé, más bien todavía no entiendo eso completamente. A ver, les acabo de explicar que es un sustantivo propio y que es un sustantivo común. Nada más le estoy pidiendo que me diga Bueno, es que se le está trabando y no le estoy entendiendo completo. ¿Y por qué si se me está trabando no me dicen? Libreta, efectivamente, dice Víctor, libreta. Chicos, si empiezo a tener problemas con la conexión, también ustedes díganme, porque yo no me escucho. O sea, yo los escucho a ustedes, pero yo no me escucho a mí. ¿Sale? Entonces, un sustantivo común es una libreta. ¿Sale? Ese es un sustantivo común. Y ahí lo tenemos. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ubicar para armar nosotros una oración. ¿Sale? Ahí está. Entonces, para que quede claro, un sustantivo es como le llamamos a las cosas y tenemos dos tipos de sustantivos, los comunes y los propios. Un sustantivo propio puede ser un nombre de ciudad, un nombre de pueblo, un nombre de una organización, un nombre personal. Esos son los sustantivos propios y sustantivos comunes son los que como nosotros le llamamos a las cosas. Silla, sillón, pared, casa, mueble, cuaderno, libreta. Esos son los sustantivos comunes. ¿Sale? A ver, vamos a preguntarle. ¿Quién será? Donovan ya se fue. Creo que tiene problemas con su conexión. Vamos a preguntarle a Luis Alberto. A ver, Luis Alberto, ¿ha escuchado hablar de los adjetivos? ¿Sí se acuerda ahí en el mundo de la primaria qué es un adjetivo? Sí. A ver, ¿qué es un adjetivo? Mm, es aquella palabra que califica. Ajá, ¿y qué es? Son los que los son. Ay, un ejemplo sería hermoso. mm, ¿Qué otra? Es que yo me acuerdo de los adjetivos calificativos. Ok, sale. Dice por ahí, en el chat me dice Víctor, ¿sirve para describir a alguien o algo? Sí, un adjetivo sirve para describir, para ubicarlo o darle propiedad. El que más conocemos nosotros es el calificativo. Un adjetivo calificativo es el que describe, ya sea con cualidades, pero estados, yo inclusive le pongo defectos. ¿Sale? Entonces, un adjetivo, chicos, no solamente califica, también ubica la posición, decir, de su hermano, de, de tuyo. También dice un adjetivo calificativo que hay de posesión, es mío. ¿Sale? Entonces, pero el que más conocemos nosotros es el calificativo y ese que nos ayuda precisamente, como lo dice Víctor muy puntualmente, a calificar, a describir el objeto, a describir al sustantivo. Entonces, también como reglita, acuérdense que todo sustantivo puede llevar un adjetivo,
pero no puede ir un adjetivo solo. ¿Sale? Forzosamente un adjetivo tiene que venir acompañado de un sustantivo. Vamos a preguntarle a Chava. Chava, dígame por favor un adjetivo para la libreta o para el cuaderno. ¿Tiene varias hojas? No, ahí ya me estás dando un verbo. Yo necesito que me digas un adjetivo, ya sea un defecto o una cualidad de la libreta. ¿La libreta qué? ¿Es grande? Grande. ¿Sale? Ahorita les digo por qué no le puede poner. La libreta grande. Ahí está. ¿Sale? Ahí tenemos un adjetivo calificativo. Libreta grande. Este es un adjetivo calificativo, muchachos. ¿Por qué? Porque está calificando a la libreta. Está dándole una cualidad. Estamos comentando que tenemos una libreta grande. Vamos con los artículos. ¿Qué son los artículos? Vamos a la tablita. Artículo o determinante. Aquí, chicos, es un artículo o un determinante. Es una palabra que, como dice su nombre, determina a un sustantivo. Todas estas palabras las utilizamos antes del sustantivo. ¿Y por qué lo determina? Porque no es lo mismo que diga su libreta, mi libreta, la libreta, nuestra libreta, aquella libreta. Entonces, todos esos determinantes se llaman artículos. Conocemos tres tipos de artículos: los artículos singulares, los plurales y los neutros. ¿Sale? Entonces, a ver, Arnold, dígame un artículo o un determinante de libreta, algo que vaya antes de libreta. La La. libreta. La libreta, exactamente. ¿Qué estamos haciendo cuando le ponemos la? Que bueno, le estamos dando una determinación. Ya no es lo mismo decir libreta que decir la libreta. ¿Por qué? Porque ya cuando decimos la libreta quiere decir que le estamos dando una propiedad. Estamos hablando de una libreta ya en específico. Es la libreta. Y si decimos que la libreta grande, pues ya le estamos dando hasta una cualidad. ¿Sale, chicos? Entonces ahí está, la libreta grande. ¿Sale? Más adelante vamos a ver todo también la parte de sujeto, predicado y todos los elementos. Pero ahí está, chicos, la libreta grande. Entonces ya tenemos un artículo, tenemos un sustantivo y tenemos un adjetivo. Vamos poniéndolos para que también ustedes lo vayan ubicando. Entonces dijimos que es un artículo. Libreta, quedamos que es un sustantivo. Y grande, estamos hablando que es un adjetivo. ¿Sale? Ok. Vamos a brincarnos ahorita lo del pronombre. Y vamos a ver los del verbo. ¿Qué es un verbo, muchachos? Ya es pregunta así súper básica. Hasta en inglés se las tuvieron que haber enseñado. ¿Qué es un verbo? ¿Es una acción? Ajá, una acción que ¿qué? ¿Quién realiza esa acción? ¿Nosotros? Personas. No nosotros, las personas o un sujeto. Vamos a dejarlo nada más como un sujeto. Ese es el que realiza la acción, ¿sale? Un sujeto. Entonces, si decimos que la libreta grande, ¿qué acción le podemos poner a la libreta? De hecho, su compañero, ¿cómo se llama? Hace rato decía uno, Chava, un verbo para la libreta. Pero a ver, díganme alguno de ustedes, ¿qué verbo le podemos poner a la libreta? ¿La libreta hace qué?
A ver, Kopka, un verbo para la libreta. La libreta. A ver, muchachos. Rivers, un verbo para la libreta. A ver, por aquí en el chat ya me dijeron, ¿no? Un verbo es una acción, Víctor. Me pregunta Víctor por el chat. ¿Qué dijo que era un verbo? Un verbo es una acción. ¿Sale? De hecho, aquí viene la tablita. Verbo, que designa acciones, procesos o estados. Hablar, sentir, avergonzarse, organizarse, correr, estudiar. Todos esos son verbos. Yo quiero que a la libreta le coloquemos un verbo. ¿Qué verbo le podemos colocar a la libreta? ¿Está? Está, efectivamente. La libreta grande está. Ese es un verbo. Así de sencillo. Está, que es del verbo ser, ser o estar. Entonces, este está, nosotros lo conocemos como verbo. ¿Vale, muchachos? Pues ahí está. Cuando tenemos un verbo, entonces quiere decir que alguien está desarrollando esa acción. La libreta grande está desarrollando la acción de estar. Está, ahí está. Ahí está el verbo. ¿Vale, chicos? De la libreta grande está. Vamos ahí, vamos a poner ahorita un adverbio. Vamos a ir primero con el adverbio. ¿Qué es un adverbio? Y aquí sí pónganme mucha atención, muchachos. Porque aquí nos dice que un adverbio es una palabra que expresa una circunstancia, y puede ser de lugar, de tiempo, de modo. Un adverbio, chicos, nos sirve para precisar un objeto o un sujeto. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Lo hace de manera más precisa. Yo siempre les digo a mis chicos para que me entiendan de manera más coloquial o de manera más general, que un adverbio nos sirve para hacer precisa una situación o una acción. Porque si ustedes revisan en algunos diccionarios se van a dar cuenta que el adverbio modifica a un verbo, modifica a un adjetivo o modifica a otro adverbio. ¿Por qué lo modifica? Porque lo vuelve más preciso. Por ejemplo, vamos a regresar tantito a la diapositiva donde estamos escribiendo. Por ejemplo, la palabra, vamos a poner Chimalhuacán. ¿Alguien es de Chimalhuacán? ¿Alguien nos está viendo desde Chimalhuacán? ¿Nadie? Chimalhuacán es peligroso. ¿Vale? Ahí está. Chimalhuacán es peligroso. Si nosotros le queremos agregar un adverbio a Chimalhuacán, tenemos que detectar el verbo. Y ahí está el verbo, es. Entonces vamos a modificarle el adjetivo. Peligroso. ¿Vale? ¿Cómo le podemos modificar? Pues si le ponemos Chimalhuacán es muy peligroso. Ese es el adverbio. ¿Sí quedó claro cuál es el adverbio, muchachos? Podemos ponerle, en vez de muy, le podemos poner bastante. Bastante peligroso. Arnold, ¿cuál es la diferencia entre Chimalhuacán es peligroso a Chimalhuacán es muy peligroso a Chimalhuacán es bastante peligroso? ¿Cómo que? ¿Cuál es la What's up, diferencia? bro? ¿Cuál es la No, diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre Chimalhuacán es muy peligroso a Chimalhuacán es bastante peligroso? O nada más Chimalhuacán es peligroso. Podríamos decir que con el muy, o Ajá. sea, que era, podría decirse que era antes, ¿no? Era muy peligroso. Bueno, yo sí lo entiendo. Ujú. Y Chimalhuacán es bastante peligroso. O sea, que en los tiempos de, pues, como ahorita, ¿no? Es bastante peligroso, o sea, a lo mejor en el momento. Ajá. Ajá, A ver, yo sí lo chicos, entiendo. no, es lo que, no se confundan. Cuando utilizamos un adverbio, es decir, una palabra que nos va a modificar, o más que nos va a modificar, nos va a tratar de esclarecer, lo único que estamos haciendo es como que exagerando un poquito a veces, lo hace más preciso. O sea, no hay ninguna diferencia en decir Chimalhuacán es peligroso, Chimalhuacán es muy peligroso, porque finalmente lo peligroso lo tiene, pero le estamos metiendo énfasis o le estamos dando una connotación distinta a la que es. Entonces, es como cuando les digo a los chicos, a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver si alguien me puede contestar. ¿Cuál es la diferencia entre lejos y muy lejos? Ya Christopher ya lo ubicó cuál es el adverbio. El adverbio es muy y bastante. Inclusive, una de las claves del adverbio es que si ustedes lo quitan de la oración sigue con un sentido completo. ¿Sale? A ver, Christopher, ayúdeme a escribir un adverbio a la libreta grande. Está. Vamos a escribirle un adverbio. Si no me lo puede decir, escríbamelo ahí en el chat. Muy grande, ahí está. Ahí está el adverbio. Muy bien, su compañero. Hacemos a un Pero lado no se el... supone que el adverbio también habla de tiempo. También Ajá, podría decir la libertad grande está cerca, ¿no? ¿cómo? Digo que el adverbio también habla de tiempo, ¿no? Ahí también dice, entonces también podría decirse que la libertad grande está cerca. Está cerca. Oh, bro. Pero tendrás que cambiar el cerca. Tendrás que poner muy cerca. Y estamos modificando un adverbio de lugar. Pero ¿por qué el muy? ¿Es muy necesario? Es que el muy es el adverbio. Y ¿Y en por vez, qué en otros ejemplos no viene tantos ejemplos de muy, sino luego veces cerca, o sea, de tiempo? Es este, que yo ya en ese sentido igual ya me confundí. Luego, ¿por qué vienen las confusiones? Porque pues es que como ahorita dice una cosa, después yo lo veo en otra parte y en otras cosas que ni siquiera a lo mejor, bueno, sí, ok, pero bueno, no es vienen que muy específicos. ajá, va, para que me entiendas, Arnold. El adverbio muy no es el único. El adverbio muy no es el único. Tenemos más adverbios. O sea, en vez de muy le podemos cambiar a bastante. ¿Sale? Le podemos, de acuerdo a la oración, podemos hacer los cambios de adverbios. Inclusive en esta tablita dice, ¿no? Palabra invariable que expresa circunstancias de lugar, tiempo y modo. Algunos ejemplos son aquí, allí, cerca, bien, mal, hoy, mañana. Tú dices tú, ¿cómo podemos utilizar el adverbio cerca? Si esa es tu pregunta, ¿verdad, Arnold? ¿Cómo podemos utilizar el No adverbio digo que cerca? también se podría decirse, en la oración que nosotros estamos transformando, Ajá. puede decirse que también ocuparía el cerca, ¿no? Porque Ah, pues también sí. sería un adverbio. Es que efectivamente, o sea, si nosotros le ponemos está muy cerca, ese es otro adverbio, porque le estamos dando una posición a la libreta. Ahí ya utilizamos dos adverbios en nuestra oración. Sí, o sea, Pero también se le quitaría el muy, ¿no? le podemos quitar el muy o lo podemos dejar, ¿eh? No hay ningún problema. Mira, si yo Ah, se lo, si es yo lo se lo, que, si yo se es lo lo que quito, sí, si yo se lo quito, dice la libreta está cerca y el adverbio es cerca, porque le estamos dando posición. Y si nosotros le ponemos el muy, simplemente le estamos dando otra posición, le estamos dando más posición a la libreta.
Eso es lo que pasa a ser el adverbio, ubicar al objeto. Sí, es lo que me refería de que es muy necesario ocupar el muy o nada más cualquier otro adverbio. No, se puede ocupar cualquier otro adverbio de acuerdo a lo que tú quieras decir, Ah, bueno, ¿sale? O sea, ahorita vamos a revisar ejemplos de oraciones y te vas a dar cuenta dónde está ubicado el adverbio. A ver, dice por aquí Víctor, pero está mal acomodada la palabra muy. No, no está mal acomodada. ¿Por qué dice que está mal acomodada? O sea, está bien decir la libreta grande. Ah, no, sí tiene razón. Gracias, Víctor. Ahí está. Gracias, Víctor. Ahí está, chicos. Entonces ya decimos, la libreta grande está muy cerca. ¿Vale? Entonces ya cuando decimos que la libreta grande está muy cerca, estamos utilizando dos adverbios, el adverbio muy y el adverbio cerca. ¿Por qué? Porque ya le está dando una posición a la libreta. ¿Vale? Entonces, ojo chicos, los adverbios es para darle posición, para darle énfasis a lo que estamos diciendo. Yo puedo decir, yo vivo lejos, ¿sale? Pero también puedo decir, yo vivo muy lejos, ¿sale? Entonces, todo eso de muy lejos es como cuando le pregunto, Chava, ¿cuál es la diferencia entre la esquina y la mera esquina? Porque luego somos muy dados a decir nos vemos en la mera esquina. ¿Cuál sería la diferencia entre la esquina y la mera esquina? Pues yo lo veo como que la mera esquina es estar justo en la esquina, ¿no? Y la esquina no es estar Y la es justo en la esquina, esquina. pero yo digo que lo correcto es en la esquina, ¿no? Sí, o sea, lo correcto es en la esquina, pero nosotros decimos en la mera, que es el adverbio mera, para hacerlo más preciso, porque la esquina es la esquina. A ver, dígame usted, ¿cuál es la diferencia si le digo yo, nos vemos la siguiente semana temprano? Y si le digo muy temprano, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna, ¿o sí? No hay ninguna diferencia, simplemente estamos haciendo énfasis. Estamos haciendo énfasis en la oración. ¿Sale? Para eso también nos sirven los adverbios. Dice su compañero aquí, Luis Alberto. Un ejemplo puede ser, María trabaja lejos y es un adverbio del lugar, sí. ¿Sale? María trabaja, es la oración completa. Pero si nosotros decimos que trabaja lejos, estamos dándole una posición que, bueno, pues al menos aquí en la zona no trabaja. Trabaja lejos. ¿Sale? Si decimos trabaja cerca, entonces quiere decir que pudiéramos entender que trabaja por estos perímetros, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, tienen que ver. Hay adverbios de lugar, hay adverbios de modo, hay adverbios de tiempo. ¿Sale? Entonces hay que revisar todo ese tipo de detalles. Nos sirven para hacer énfasis, para concretar oraciones, pero siempre es necesario utilizarlos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, con este análisis morfológico? ninguna. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces vamos ahí. Dice, ya nos quedan 10 minutos de esta sesión. La libreta grande está muy cerca. Ya tenemos artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y adverbios. ¿Sale? Podemos utilizar un pronombre. ¿Qué es un pronombre, muchachos? Un pronombre, muchachos, aquí su nombre lo dice, es una palabra que sustituye al sustantivo. Es una palabra o es un recurso que utilizamos nosotros para ya no repetir el sustantivo. Y hay varios tipos de pronombres. Les voy a compartir al ratito en nuestra clase virtual, ahí en el Classroom, la lista de los pronombres. Hay una lista de pronombres. Y esa lista de pronombres siempre la tienen que tener presente. Si la ven, chicos, ya ven todos la lista.
¿sí? Dice por aquí Luis Alberto, María trabaja lejos, el pronombre es un sujeto, sí, o sea, el pronombre sería María. Ahorita te esclarezco bien, Luis Alberto, cómo podemos utilizar un pronombre. Tenemos pronombres, chicos, en primera, segunda y tercera persona. Todos estos son los pronombres, chicos, todos los que están en la columna del medio. El yo, mi, me, conmigo, con nosotros, nosotras, nos, todos esos son pronombres. Todos esos. Entonces, el pronombre nos va a ayudar a no mencionar al sustantivo. Por ejemplo, decimos, yo tengo la culpa. Ya no digo, Jorge tiene la culpa. Hablo en primera persona. Yo tengo la culpa. El pronombre es yo. Los primeros que ubicamos son los pronombres personales. Para no decir, Salvador tiene la culpa, podemos decir, él tiene la culpa y es una tercera persona. ¿Sale? Entonces un pronombre nos sirve para ya no mencionar al sujeto o para ya no mencionar al sustantivo. Regresamos a nuestro ejemplo de la libreta. Ay, ya se me borró todo. Decía la oración. La libreta está muy cerca, coma. ¿Qué pronombre le podemos poner a la libreta para ya no mencionar libreta? Se puede ocupar ella, ¿no? O Ella, eso. exactamente. Ujú. ¿Sale? Entonces, podemos compartir ella. ¿Sale? O esta. ¿Sale? Le ponemos esta. Y ya estamos haciendo alusión a la libreta. Ya para ya no repetir la libreta, ya le ponemos esta. Entonces, la libreta está muy cerca, coma. Esta, iniciamos otra oración, podemos ponerle otro verbo. Esta tiene hojas, ¿sale? Entonces, ¿ya se dieron cuenta dónde está el pronombre, muchachos? Ese es el pronombre. Eso nos hace referencia a la libreta o a alguien, a un sujeto. Esta tiene hojas. Estamos hablando de una libreta. ¿Sí quedó claro, chicos, cuál es el pronombre? Sí. ¿Vale? Ese es el pronombre, muchachos. Entonces, la libreta ¿Cuál era la está... definición? ¿La diferencia de qué? ¿Entre qué y No, qué? la definición. La definición, aquí se las pongo ahorita. La definición de pronombre es una palabra que sustituye al sustantivo. Los primeros que conocen ustedes son los personales. Entonces les voy a pasar la tablita que ahorita les mostré, donde vienen todos los pronombres. Aquí la situación es que tienen que saber emplearlos de acuerdo pues a la situación. Hay pronombres en primera, segunda y tercera persona. ¿Sale? Este viene siendo un pronombre en tercera persona. Es esta, estamos hablando de la libreta. ¿Sale? Esta tiene hojas. Y vamos con los últimos dos, muchachos, que son las preposiciones y las conjunciones. Una preposición, muchachos, dice aquí la preposición. Vamos con los significados. Una preposición es una palabra que sirve de enlace. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta. Esas son las preposiciones. Y una conjunción son palabras que sirven de enlace. Si se dan cuenta, el significado es lo mismo. Nos damos cuenta que la preposición y la conjunción, conceptualmente, es lo mismo.
Son palabras que sirven de enlace. Pero ¿cuál será su diferencia? A ver, muchachos, ¿cuál será la diferencia entre una preposición y una conjunción? Ok, vamos a hacer una actividad chiquitita, rapidita. Ya se me va a acabar el tiempo, faltan 3 minutos. Me voy a desconectar y vamos a regresar luego. ¿Sale? En lo que ahora sí que nos desconectamos, regresamos luego. Investiguen ahí, googleen. Preposiciones contra conjunciones. O traten de buscar cuál es la diferencia entre una preposición y una conjunción. ¿Sale, muchachos? Y ahorita terminamos nuestra oración. La libreta está muy cerca. Esta tiene hojas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, muchachos? Bueno, entonces vamos y venimos. Ahorita vemos esa diferencia entre preposición y conjunción.